a plantear qué es lo que iba a compartir, pero en oración también estuve pidiendo al Señor que Él guiara el camino y que dijera cuáles eran los temas que en particular tenía que abordar. Y todo el tiempo yo sentí la necesidad de hablar no solo de la resurrección, sino de la vida, la muerte y la resurrección, de presentar la obra completa de Jesucristo. La siguiente diapositiva, por favor. Dice en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces
era esa persona que andaba recogiendo la basura, quién era esa persona que iba a abrir el portón para que salieran los autos. Son esos pequeños detalles en los que nos podemos dar cuenta de la importancia del servicio y de cómo todos con pequeños detalles podemos dejar una huella. Y así, continuando con la historia, por favor, la siguiente, empecé a reflexionar cómo Jesús estuvo previsto en las profecías aún antes de que naciera. Estudiando decía que hay quienes contabilizan hasta 324 profecías. Isaías, Jeremías, Daniel hablaban de su nacimiento, hablaban de su venida, hablaban de su ministerio, y todo fue dicho aún hasta 1500 años antes de que naciera Jesucristo. No había forma con la estadística, pues, de que alguien pudiera cumplir con todo eso si se lo propusiera solamente. O sea, ¿cómo podría conspirar el universo para que eso sucediera? Solamente si fuera Dios mismo. Que todo lo que se dijo de cómo iba a nacer él, de una madre virgen, cómo él iba a venir como pastor, cómo él iba a morir, todo se cumplió a la perfección. Por eso nosotros no tenemos ni la menor duda de que Jesucristo es el Mesías, y yo creo que eso nos debe de llenar de una gran alegría. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver cómo el nacimiento de Jesús fue milagroso desde el primer momento. El hecho de que una
milagros. La siguiente imagen, por favor. Devolvió la vista a los ciegos, Él curó a leprosos, Él levantó a paralíticos. La Biblia nos habla de todos los milagros que pudo hacer y que si se intentara escribir sobre ellos no acabaríamos. La verdad es que podemos encontrar personas célebres, gente a quien seguir en la historia de
parece que Jesucristo verdaderamente tuvo que haber sufrido demasiado de saber que había llegado su momento. Él no lo ignoraba. Muchas veces a alguien le puede pasar un infortunio y no sabe ni siquiera que venía, y a lo mejor pues llegó, fue un accidente, pasó, pero él sabía con exactitud que venía su hora de sufrimiento, y él se preparó pues, con toda una vida de oración. Él, por amor realmente para nosotros, él permitió que esto sucediera. Realmente no es que él haya quitado la vida, sino que él entregó por amor a nosotros. Posteriormente, la siguiente imagen, pues ya sabemos la historia de cómo Jesucristo fue flagelado. Nos dicen los estudios que cuando Jesucristo era golpeado, muchas veces lo tratan como si hubiera sido solamente a latigazos con un látigo tal vez de piel, pero se sabe que en esos tiempos se utilizaban unos cintos que en la punta llevaban unas incrustaciones de hueso o de metal afilados, que cuando entraban a su cuerpo pues hacían la perforación, y cuando lo jalaban arrancaban la piel, arrancaban los músculos, arrancaban y exponían los nervios. Imaginemos toda la cantidad de sangre que empezó a perder Jesucristo, y todo lo que médicamente se ha explicado pues es que la pérdida de sangre fue tal que él empezó, pues, digamos, como a colapsar. El cuerpo empieza a entrar en algo que se le conoce como un shock hipovolémico, donde tal vez lo que no dicen podría ser la temperatura. Si hacía frío, hacía que se contrayera un poco, digamos, la piel, y que la sangre no saliera toda. Sin embargo, él llevó horas de sufrimiento siendo golpeado. La misma palabra dice que se burlaban de él, que le pegaban y le decían: adivina quién te pegó, que lo abofeteaban, que él estuvo cargando una cruz. Algunas personas calculan que pesaba de 136 a 140 kilos. Tan solo la parte horizontal de la cruz dicen que posiblemente pesaba entre 32 y 40 kilos. Y en total, imaginemos un promedio de 100 kilos. Es demasiado para una persona que había estado ya despierta en oración. Ustedes saben que él estuvo en el Getsemaní preparándose para esto. Tal vez desde la última cena, inclusive, él ya había estado en vigilia. Entonces, él, pues ya cansado, flagelado y escarnecido, imagínense todo el sufrimiento ahí en la cruz. En la siguiente imagen podemos ver cómo entre los castigos que se aplicaban en ese tiempo fue el que crucificaran y que lo sostuvieran de sus muñecas y de su piel. Todo el peso de su cuerpo estuvo pues siendo afectado por la gravedad pues que trae el cuerpo hacia adelante, provocando que él no pudiera respirar, que él se ahogara. Toda la hemorragia que había en su cuerpo adentro, imagínense, colapsando los órganos, y calculan que si él murió desde las 9 de la mañana, fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y murió hasta las 3 de la tarde, fue
hoy nosotros podemos verlo como un símbolo de la victoria. Por eso también, y vamos a pasar a la siguiente imagen, nosotros debemos de recordar que Jesucristo murió por voluntad, fue comprobado que le clavaron la lanza, que salió agua, que salió sangre, posiblemente atravesó su corazón, y no quedó menor duda de que él había muerto, no es que él estuviera desmayado. En la tumba, cuando él fue
misericordia. Padre Santo,